Capítulo 13. Mi amigo, mi enemigo. Tatsuki estaba afuera esperándola. Era un espectáculo esperado para Orihime. Como instructor sustituto en el dojo, Tatsuki generalmente solo enseñaba 1 o 2 clases durante la semana. En comparación con el turno de 4 horas de Orihime, Tatsuki la mayoría de las veces terminaba bajándose 1 o 2 horas antes que ella. Las horas de trabajo más cortas de Tatsuki le permitieron seguir siendo una participante activa en el equipo de karate. Fue el arreglo perfecto para ella. Tatsuki-chan, dijo feliz Orihime. Tatsuki levantó la vista del libro que estaba leyendo. En las ocasiones en que Tatsuki y ella decidían reunirse después de sus posibles trabajos, la segunda chica más fuerte de Japón estudiaba o hacía la tarea cuando tenía que esperar a Orihime. Me bajó en 5 minutos. Está bien, respondió Tatsuki. Cerró el libro, estiró los brazos y salió. Mientras aflojaba su rígido cuerpo, por el rabillo del ojo vio a un Orihime hosco mirándola. Era fácil deducir la razón del cambio de naturaleza de su alegre amiga. No te he estado esperando por mucho tiempo. Llegué aquí hace 15 minutos. No empieces a sentirte culpable por mí. Años de amistad habían dotado a Tatsuki de la capacidad de leer sus pensamientos con un grado aterrador de precisión. Orihime debería haber esperado que su mejor amiga solo necesitaría echarle un vistazo a su rostro para decirle que a Orihime le preocupaba haber hecho esperar demasiado tiempo a dicha mejor amiga. Eran prácticamente hermanas, unidas por un vínculo invisible e intocable. El sanador le sonrió a la mujer de cabello negro antes de volver a entrar. Cuando un compañero de trabajo vino a relevar a Orihime, ella se fue en un abrir y cerrar de ojos. En su prisa, se quitó el delantal y el sombrero cuando llegó al almacén. Los metió en el lugar que les correspondía, recuperó su mochila y salió disparada de la tienda tan rápido que su compañera de trabajo se quedó boquiabierta al ver su rastro. En circunstancias normales, Orihime nunca estaba ansioso por dejar el trabajo. Esperaba que su prisa no hubiera dado a sus compañeros de trabajo una impresión equivocada de ella, pero no pudo evitarlo. Había estado ansiosa por ver a Ishida-kun todo el día. Ella y Tatsuki originalmente querían ir directamente al hospital tan pronto como terminaran las clases ese día. Orihime casi había hecho eso hasta que Tatsuki la devolvió a la realidad diciéndole que necesitaba llegar a su trabajo, lo que actuó como un recordatorio para Orihime de su propio trabajo. Dado que la sanadora se tomó un día libre para cuidar a Karin y Yusu, no podía en buena conciencia pedirle a Choshi-san otro día libre después de que prometió trabajar duro hoy. Su sentido de la obligación no podía permitirle hacer eso. Ella y Tatsuki decidieron alterar sus planes para encontrarse después de que terminaran sus turnos. Tatsuki no había mostrado mucho entusiasmo por la idea, probablemente porque Orihime se bajó más tarde que ella, pero al final estuvo de acuerdo. La verdad era que Orihime tampoco estaba del todo feliz de esperar hasta la noche para poder hablar con Ishida-kun. Tatsuki-chan, ¿estás listo? Preguntó Orihime. La pregunta era redundante por lo que podía ver Orihime. Tatsuki ya había guardado su libro. Su cuerpo era un paquete de energía, que se negaba a estar inmóvil, con los hombros en constante rotación como lo hacía para relajar su cuerpo antes de hacer ejercicio. Tatsuki estaba ansioso y listo para irse. Sí, vamos. Nada de su ansiedad se derramó en su discurso. Para ella era evidente lo ansioso que estaba el artista marcial. Era difícil culparla. El ataque a Ishida-kun y el impacto fue más grande y más amplio de lo que a cualquiera de ellos le hubiera gustado. Las preocupaciones de Asano-kun de que fueran el objetivo de un nuevo enemigo estaban justificadas. Sin ninguna información o conocimiento del atacante, estaban más expuestos que nunca. La fea verdad era que Ishida-kun solo estaba vivo en este momento porque tuvo la suerte de que alguien lo encontrara. Todas sus vidas estaban en peligro. Su guardián vigilante reconoció esta verdad, razón por la cual Tatsuki le estaba dando a Orihime miradas divertidas por el rabillo del ojo cuando pensaba que Orihime no estaba mirando. Entre su pseudo hermana e Ichigo previó estar bajo estrecha observación en su futuro inmediato. Eran sus devotos protectores ante todo. El sanador se preguntó si a veces tenían reuniones de clubes privados sobre su deber autoimpuesto. ¿Cómo te fue en el trabajo? Preguntó Tatsuki. Agradecida por el intento de su amiga de iniciar una conversación, Orihime no perdió el tiempo en morder el anzuelo. El trabajo estuvo bien. Las cosas fueron un poco lentas al principio, pero al menos se recuperaron a la hora de la cena. Me alegré por eso. El trabajo pasa mucho más rápido cuando estoy ocupado. Así que también estabas ansioso porque el trabajo terminara. No fue una pregunta. Tatsuki estaba buscando validación. Estaba teniendo dudas sobre ir a trabajar.
No hubo nada de la bravuconería habitual de Tatsuki en su discurso. En cambio, había una mansedumbre que a Orihime no se le ocurriría conectar con el fuerte y confiado Tatsuki. Esta mansa mujer no se encontraba por ningún lado esta mañana cuando estaban discutiendo todo lo que sucedió. El tiempo podría ser una amante dura. Tatsuki no tendría más que tiempo para pensar en todo lo que se dijo y considerar las ramificaciones completas de los eventos recientes. Fue suficiente para que Tatsuki lo adivinara. Sí, respondió Orihime con sinceridad. Si no fuera por el trabajo, habría ido al hospital a visitar a Ishida-kun de inmediato. Tatsuki se rió entre dientes. Era música para los oídos de Orihime. Las arrugas y las líneas de preocupación que había en su rostro desaparecieron, poniéndola en línea con su Tatsuki. Por supuesto que sí. Yo habría estado allí contigo. Sé. Orihime sonrió. La conversación ligera los impulsó a un cómodo silencio en su viaje. Tatsuki se veía más a gusto y menos ansioso que cuando Orihime dejó la panadería por primera vez. Dudaba que todas las preocupaciones de su amiga fueran borradas, pero era un comienzo. Tuvieron una larga caminata hasta el Hospital General de Karakura, lo que les dio mucho tiempo para hablar sobre las cosas si Tatsuki lo necesitaba. También le dio a Orihime mucho tiempo para pensar en lo que le iba a decir a Ishida-kun. Ichigo tenía razón sobre lo difícil que era hacer que su amiga Kinki hablara. Necesitaría un plan de juego. ¿Cuál era la mejor manera de hacer que Ishida-kun hablara? Él tenía una debilidad por ella, pero después de su inusual comportamiento indiferente anoche, no estaba del todo segura de poder contar con que él contuviera la lengua. Con Tatsuki también allí, podría ser menos reacio a alejarla con palabras crueles. Conocía a Tatsuki lo suficientemente bien como para saber que ella no lo toleraría y le ordenaría que les dijera lo que estaba pasando. La pregunta era cómo ajustaría sus tácticas para tener en cuenta a Tatsuki una vez que la viera. ¿Podría depender de la presencia de Tatsuki para hacerlo más hablador? ¿Qué estaba pensando ella? Eso nunca funcionaría. Oye, habló Tatsuki, poniendo fin al largo silencio. ¿Qué tan mal está con Ishida? Quiero decir, sé que ustedes dijeron que era serio, pero él es. ¿Cuál fue la palabra correcta aquí? Según Orihime Ichigo, las heridas amenazaban la vida. Ishida recibió tratamiento de inmediato y se le salvó la vida. Por eso, Tatsuki estaba extremadamente agradecido con Dios o con cualquier deidad que dirigiera el universo. ¿Estaba fuera de peligro? El necio testarudo se negó a dejar que Orihime lo curara por alguna razón. Realmente no tenía sentido. ¿No era mejor estar seguro que lamentarlo? Como alguien que había recibido el toque sanador de Orihime más de una vez, podía testificar lo milagroso y a prueba de tontos que era. Los médicos sabían lo que estaban haciendo con las lesiones habituales, pero eran normales. Si Ishida fue atacado por alguien especial como él o Orihime, entonces los médicos estaban calificados para tratarlo. Por lo que sabían, podrían estar empeorando las cosas. Podría estar consumiéndose en la cama del hospital y ellos no se darían cuenta. Por gritar en voz alta se suponía que era un genio, pero estaba siendo tan estúpido. Maldita sea, ¿por qué tenía que exhibir ese rasgo masculino no deseado de estupidez ahora de todos los tiempos? Estaba dividida entre darle un puñetazo por ser tan estúpido o abrazarlo y estar agradecida de que todavía estuviera vivo. Todo el asunto fue desconcertante. No estaba enamorada de la expresión que estaba haciendo Orihime. Esos ojos color avellana miraban a cualquier parte menos a ella. Eso no puede ser una buena señal. Golpear a Ishida estaba fuera de la mesa. Abrazarlo también podría haber estado fuera de la mesa si Orihime fuera algo por lo que pasar. Había una cortina. No podíamos ver su rostro. Bueno, eso era mejor, o Tatsuki pensó que era mejor. Orihime parecía tan infeliz porque no podía darle una respuesta detallada. Estaba un 40% segura de que su imaginación era peor que la condición real de Ishida. Ishida-san nos aseguró que estaba fuera de peligro y que las cosas se veían bien, agregó Orihime, con la esperanza de apaciguar los temores de su amiga. Ella puso su sonrisa más tranquilizadora. Tatsuki trató de devolvérselo, pero en el mejor de los casos fue poco entusiasta. Ella debe haber estado muy preocupada por Ishida-kun. Me vino a la mente la imagen de la mujer de rostro pálido de esa mañana. Orihime quería golpearse la cabeza por ser tan densa. Tatsuki había estado nervioso desde esta mañana. Había hecho muy poco para tranquilizar su mente. ¿Cómo pudo haber sido tan ajena a la lucha interna de su mejor amiga? Eso iba a terminar ahora. Te prometo que Ishida-kun está bien ahora. Sí, está herido y fue malo, pero su padre lo operó personalmente. Haría todo lo posible para asegurarse de que su hijo se recuperara.
El mayor Ishida actuó impasible hacia su hijo, pero Orihime no tenía ninguna duda de que era solo un acto. El hecho de que el hombre realizara la cirugía él mismo era una prueba de su devoción por el bienestar de su hijo. Si Ishida-kun estaba en peligro, tenía la sensación de que él se lo habría dicho y habría encontrado una manera de curarlo sin levantar sospechas. Ishida-kun es fuerte. Mejorará y regresará a la escuela en poco tiempo, declaró el sanador. Podría haber sido una exageración decir que volvería en poco tiempo si rechazaba su oferta de curarlo, pero recuperaría su fuerza lo más rápido posible. Ishida-kun no aceptaría la derrota. Todavía es estúpido, murmuró Tatsuki. Orihime frunció el ceño ante la declaración hasta que alcanzó a vislumbrar la pequeña sonrisa que se formó. Hacer sonreír a Tatsuki valía toda una panadería llena de dulces. Se sintió bien consolar a Tatsuki para variar. Tatsuki estaba tan ocupado cuidándola y asegurándose de que la cuidaran que Orihime rara vez tenía la oportunidad de hacer lo mismo. Ella estaba ayudando a sus amigos. Esta vez no solo estaba protegida o escudada por los demás. Esta vez fue ella quien le ofreció fuerza y apoyo. Orihime iba a ser fuerte. Ichigo, Tatsuki y todos los demás podrían apoyarse en ella sin falta. Ella se aseguraría de no derrumbarse bajo el peso en absoluto. Llegaron al hospital y lo encontraron bullicioso. Los médicos y enfermeras corrían, atendían a los pacientes, se reunían con sus citas o se tomaban sus merecidos descansos. La decepción se apoderó del corazón de Orihime. No pensó que el hospital estaría tan ocupado durante la noche. Se reprendió a sí misma por pensar eso. Ella fue testigo de lo ocupado que podía estar Isin en su clínica durante varias horas del día. Era lógico pensar que un hospital estaría igualmente ocupado. La fila de la recepción reflejaba esa hora punta. Orihime y Tatsuki formaron una larga fila de 9 personas. El lado positivo de todo esto fue que había al menos 3 ventanas abiertas. El sanador tenía la esperanza de que al menos la línea fuera rápida. Para su deleite y buena suerte, las enfermeras conmovieron a la gente con la eficiencia de una máquina bien engrasada. La gente delante de ellos disminuyó minuto a minuto hasta que se encontraron de pie frente a una enfermera detrás de un escritorio. Hola, saludó la enfermera. Hizo un esfuerzo por sonreír, pero sin duda estaba forzado por los rigores de un día duro. Hola, repitió Orihime. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Preguntó la enfermera cortésmente. Estamos aquí para ver a Ishida Uryu, le dijo Tatsuki. Oh, ustedes son amigos del hijo del director. Debería haberme dado cuenta de que eran amigos de Uryu-kun por sus uniformes. El director nos dijo que esperáramos visitas para su hijo. La enfermera empezó a teclear ferozmente. Realmente no sé el número de habitación de Uryu-kun. Ten paciencia conmigo mientras lo busco. La enfermera se disculpó. Orihime lo rechazó con un gesto. La enfermera no tenía nada que lamentar. Podía ver lo exhausta que estaba la pobre mujer. Las bolsas debajo de sus ojos eran tan pesadas que amenazaban con sellar sus párpados. No es necesario. Recuerdo el número de habitación de anoche. La enfermera se relajó de inmediato. Bueno, en ese caso, puedes continuar. El director ya ha dado su aprobación a los amigos de Uryu-kun. Normalmente les diría que las horas de visita terminan a las 6, pero la directora Ishida movió algunos hilos para darte algo de tiempo extra para visitar. Esos son los beneficios de ser el hijo del director para ti. La enfermera les guiñó un ojo. Insegura de cómo reaccionar, Orihime curvó sus labios en una sonrisa incómoda. La enfermera no le prestó atención y los envió con instrucciones. Orihime se alegró por eso. El número de la habitación estaba memorizado, pero en el apuro que ella e Ichigo estaban para ver a Uryu antes de que ella no hubiera tomado la ruta que tomaron para ver a su amigo. Esta vez se obligó a prestar atención al pasillo por el que tenían que pasar. Tenía la sensación de que esta información sería útil en el futuro inmediato. Era notable cómo su viaje en ascensor con Tatsuki difería del que tomó con Ichigo horas atrás. Ella e Ichigo habían estado tan apurados y llenos de tanto temor que todo se había salido de control que ni siquiera podía recordar correctamente haber subido o bajado del ascensor. Ahora, mientras estaba en un ascensor con su mejor amiga, era dolorosamente consciente de lo lento que era el viaje en ascensor. Naturalmente, no eran los únicos en el ascensor. No pudo evitar sentirse un poco abarrotada mientras luchaba por evitar ser aplastada contra la parte trasera del ascensor. Fue entonces cuando el talento de Tatsuki fue útil. Una mirada de Tatsuki detuvo cualquier empujón innecesario, pero no había mucho que Tatsuki pudiera hacer. Ni ella ni Orihime pudieron contener su alegría por salir del ascensor tan rápido como pudieron. Lidera el camino.
Tatsuki hizo un pequeño espectáculo invitándola a tomar la iniciativa. Orihime obedeció y los guió a la habitación de Ishida-kun. A partir de ahí, Tatsuki no perdió el tiempo y llamó a la puerta. En lugar de recibir una invitación o incluso la típica pregunta de quién está ahí, la pareja estaba en el extremo receptor del silencio. A ninguno de los dos le gustó eso en lo más mínimo. Tatsuki llamó a la puerta un poco más fuerte, mientras se aseguraba de no molestar a ninguno de los otros pacientes. El silencio se repitió por segunda vez. ¿Era posible que Ishida-kun estuviera dormido? Estaba fuera de la zona de peligro, pero su lesión era grave. Era lógico que tuviera que recuperar su fuerza. La curandera comenzó a repensar si su visita fue inoportuna. Tatsuki tenía ideas diferentes. La mujer de cabello oscuro abrió la puerta sin pensarlo dos veces, dejando a Orihime maravillada por su curso de acción. Tatsuki-chan, chilló. A Tatsuki le faltó la paciencia para complacer las objeciones de Orihime. No empieces. Ahora no es el momento de ser educado. ¿Y si está dormido o es indecente? Lo último que quería o necesitaba en este momento era atrapar a Ishida-kun en una situación embarazosa cuando necesitaba hacerle preguntas. Era una persona muy reservada y se tomaba en serio su privacidad. Ella aprendió mucho durante la misión de rescate de Kuchiki-san. Hizo tanto alboroto por no cambiarse a esas túnicas de Shinigami robadas frente a ella que tuvo que hacer una pantalla de privacidad para él. Podía imaginarse lo molesto que se pondría si dos chicas lo vieran desnudo ahora. No fue bonito. Tatsuki-chan, realmente no creo que debamos irrumpir allí. Crecer, resopló Tatsuki. Ya no somos niños pequeños. Solo es un gran problema si lo convertimos en un gran problema. Si es indecente, simplemente no hagas un escándalo, aparta la mirada y le daremos tiempo para que se arregle. Lo hizo sonar como si fuera la cosa más simple del mundo. A Orihime no le parecía nada sencillo. ¿De verdad crees que no es gran cosa si nosotros? La curandera se entregó a su hábito nervioso de jugar con los dedos. Era un hábito que ponía de los nervios a Tatsuki, pero no pudo evitarlo. ¿Sabes que lo vemos, desnudo?, susurró la última parte. Hacemos lo que acabo de decir que hacemos. Tatsuki siseó, tratando y fallando de mantener su agitación fuera de su tono. ¿Pensarías que no sería gran cosa si un chico te cruzara desnudo? Orihime demandó. Tatsuki abrió la boca para discutir, pero las palabras nunca salieron. Sus mejillas ardían con una emoción que, lamentablemente, Orihime conocía demasiado bien gracias a su habilidad para hablar mal y su tendencia a tropezar con sus propios pies. Si estar avergonzado hizo que Tatsuki reconsiderara lo que estaba a punto de hacer, entonces era un pequeño precio a pagar en lo que a Orihime se refería. No es como si quisiera hacer esto. Tenemos que hablar con él, ¿verdad? Ese era el objetivo de que vinieran aquí. Querían ver cómo estaba Ishida y asegurarse de que estuviera bien. Tatsuki no tenía ningún deseo de atraparlo en una posición comprometedora que los humillara a ambos, pero la ganancia potencial pesaba más que la pérdida potencial para ella. Además, ahora eran casi adultos. No había necesidad de reaccionar de forma exagerada ante la posibilidad de que cada uno se viera un poco indecente. Bueno, al menos no debería ser así con Ishida. Absolutamente no se sentiría de la misma manera si alguien como Asano vislumbrara su forma desnuda. Era demasiado pervertido para no darle mucha importancia. Antes de que pudiera perder los nervios, Tatsuki agarró la mano de Orihime y tiró de ambos dentro antes de que pudiera protestar más. En la remota posibilidad de que estuviera equivocada, no iba a soportar todo el calor sola. El universo escuchó sus oraciones secretas. Ishida estaba sentada en su cama, mirando por la ventana, con la ropa perfectamente intacta. La sonrisa descarada que siguió con una sensación de satisfacción después de que se demostró que tenía razón, que por lo general tenía, se materializó. Ella estaba instando a su amiga a que dejara de esconderse detrás de sus manos como una especie de niño pequeño. Por terca que fuera la cabeza dura de Orihime, optó por mirar por debajo de sus dedos. Cuando vio que Ishida no era indecente como insistió, Orihime soltó el aliento que había estado esforzándose tanto por contener. Hizo todo lo posible por no poner los ojos en blanco, pero Tatsuki no podía hacer mucho. Concentró su atención en el Kinki postrado en cama. ¿Estás sordo ahora o qué? Su voz era más fuerte de lo que pretendía. El volumen logró asustar a Ishida, quien saltó ante el sonido de su voz. Otro ataque de vergüenza se abrió camino desde su estómago hasta su cara, pero detuvo su avance, o al menos esperaba que lo hiciera. Esa es la única excusa para que ignores nuestros golpes, finalizó. El inesperado y atronador boom de la voz de Arisawa lo sorprendió tanto que se le erizaron los pelos de la nuca.
Años de entrenamiento para controlar sus emociones durante la batalla le permitieron a Uryu recuperarse lo suficientemente rápido. Arisawa-san se dirigió a ella de manera uniforme. Siguiendo a la mujer de cabello azabache no era otro que Inoue-san. Inoue-san. Esta no era la pareja que esperaba. Supuso que el que estaba llamando era Kurosaki, pero Inoue-san había cambiado a su compañero esta noche. Hola, Ishida-kun, dijo Orihime tímidamente. Su subconsciente la reprendió rápidamente. Se dijo a sí misma que no iba a ser una mansa ratoncita y que ya estaba haciendo exactamente lo contrario. Esto no iba a ser suficiente. Si iba a ser lo suficientemente fuerte para que Ichigo dependiera, entonces tendría que hacerlo mejor que esto. Ella hizo acopio de su fuerza interior y fortaleció su determinación. De inmediato, Tatsuki pudo percibir la tensa atmósfera alrededor de Orihime e Ishida. Curiosa, alzó una ceja interrogante a su mejor amiga. Orihime no captó la indirecta y dejó su pregunta sin respuesta. ¿Tiene esto algo que ver con que Ishida no responda a nuestros golpes? Se preguntó para sí misma. No respondiste a mi pregunta. Ella lo miró de cerca, atrapando esos ojos azul cielo atenuados, y las arrugas sobre su frente se profundizaron. Antes de que pudiera parpadear, sus rasgos volvieron a su configuración predeterminada. Es bastante descortés entrar en la habitación de alguien sin su permiso. Sus palabras fueron claras, pero su tono no era del todo de regaño. Tatsuki no estaba seguro de qué hacer con eso. También es de mala educación no responder cuando alguien golpea, respondió. Por si acaso, ella le dedicó una media sonrisa que lo desafió a demostrar que estaba equivocada. Su compañera de cabello azabache estaba desarmada, pero él se negó a darle una pulgada. Encontró su sonrisa con una de las suyas. Si bien la sonrisa era tan inteligente y astuta como él, sus ojos carecían del brillo que normalmente irradiaban cuando desató esa sonrisa tortuosa suya. Arisawa-san, a veces eres tan malo como Kurosaki. Ahora que fue un golpe bajo. Siempre que se involucraban en un combate verbal, las comparaciones con Ichigo generalmente se reservaban para cuando querían llevar a casa cuán grueso o intransigente estaba siendo el otro. Tenía tanto peso como un término despectivo para los dos. Sirvió como una broma privada entre ellos, pero ella no había esperado que él dejara eso tan temprano, o frente a Orihime. Claramente, estaba tratando de distraerla. Para alguien tan inteligente, era patéticamente triste lo transparente que estaba siendo. Sus ojos se entrecerraron con la intención de enfocarse en cualquier cosa fuera de lugar. En la superficie, parecía ser su antiguo yo, pero una inspección más profunda reveló nuevas líneas de preocupación en su rostro que no estaban allí antes. La tensión endureció su cuerpo. Ishida estaba agotada y débil a pesar de haber estado en una cama todo el día. Tatsuki estaba empezando a preocuparse si había descansado algo hoy. ¿Fueron sus heridas tan graves o fue el resultado de su orgullo herido? Ella esperaba lo último. Era más fácil para la mente pensar que estaba exagerando. ¿De verdad nos vas a dar problemas por ver cómo estás? Preguntó ella. Se estremeció ante ese comentario. Ella no quiso que eso saliera como una acusación. Ustedes dos no se irán hasta que me hayan visto de todos modos. No fue una pregunta. Uryu había conocido a ambas mujeres el tiempo suficiente para saber cuán persistentes eran. Desanimarlos para que no lo vieran estaba fuera de discusión. No tendría sentido pedirte que te vayas todavía. Orihime hizo una mueca. Él usó todavía. Eso acabó con cualquier esperanza persistente que tenía de que él volviera. Sin embargo, Ichigo le advirtió. Esto iba a ser como sacar dientes. Hay asientos en la esquina, reveló Uryu. Puedes llevarlos a mi cama y sentarte para tu visita. Su comportamiento fue mejor que anoche. Aceptaron su oferta y se sentaron junto a su cama. Supongo que también les dijiste a todos los demás mi condición. Uryu le dirigió eso a Orihime. Ella asintió con la cabeza. Todos excepto Sado-kun lo saben. No volvió a la escuela hoy. Su noticia no había sorprendido a Ishida-kun. ¿Obtuvo alguna nueva idea sobre el paradero actual de su amigo ausente con su encuentro? Así que debería esperar una visita de Kojima-kun y Asano también en el futuro. Sado-kun también, añadió Orihime. Tan pronto como podamos localizarlo, se lo diremos. No tienes que hacer más cosas innecesarias, suplicó Uryu. Tatsuki no podía creer que lo hubiera escuchado decir eso. ¿Cómo diablos podía Orihime decirle a Sado sobre sus heridas ser innecesario? ¿Por qué parecía que todos los hombres que conocía eran idiotas moralistas? ¿Actuaron como si fuera un crimen que la gente se preocupara por ellos?
Dios, esperaba que Sado no poseyera este rasgo molesto, de lo contrario, compadecía a Orihime por tener que trabajar con este montón de imbéciles. Ella es de la misma manera, le recordó su subconsciente. Todos eran idiotas abnegados. No es de extrañar que trabajaran juntos también. No es ningún problema, dijo Orihime alegremente. Tatsuki estaba orgulloso de ver que ignoró las tonterías de Uryuu. Olvidé decirle a tu maestra sobre tu ausencia. Podría haberte traído tu tarea. No hay necesidad de preocuparse. Mi padre ya informó a la escuela de mi ausencia. Él se encargó de recuperar mi tarea para que no me quede atrás. Eso sonó como algo bueno para Orihime, pero al escuchar la voz de Ishida-kun pudo escuchar una pizca de desdén. Los hombres de Ishida deben haber tenido otro acalorado intercambio para decidir este arreglo. Eran peores que Ichigo y su padre. ¿Aún no te has reconciliado con tu papá, eh? Orihime no podía creer que Tatsuki detectara la leve animosidad en sus palabras. Su amiga estaba más en sintonía con el estoico Kinki de lo que pensaba. Uryuu se negó a reconocer su pregunta. Tatsuki no estaba molesto. Su expresión se relajó por su silencio. Su padre estaba dolorido. Siempre dio la menor información posible. Si hoy hubiera sido diferente, se habría preocupado por el cambio. No fue derrotado a pesar de su comportamiento moderado. Eso disminuyó un poco este abrumador peso en su corazón. No te ves tan mal como temía. Orihime compartió la opinión de Tatsuki. Sin esa molesta cortina que lo ocultaba, podía ver el daño. Verlo en realidad en lugar de que su mente construyera la imagen de Uryuu muy maltratado y desgastado le dio tranquilidad. Hablar no estaba poniendo mucha tensión en su cuerpo, al menos no por lo que podía ver. Ishida-kun, ¿cómo te sientes? También como cabría esperar, respondió, bastante inútil. Ishida-kun estaba decidido a seguir haciéndole esto difícil. Si él iba a ser así, ella tendría que estar igualmente decidida a seguir así. ¿Cuánto tiempo crees que estarás aquí? Es difícil de decir ahora mismo. No podía imaginar a Ishida-san ocultándole tal información si lo supiera. O Ishida-kun estaba siendo sincero y no lo sabía o se lo estaba ocultando por alguna razón. Ishida-kun estaba tratando de mantener todo lo que podía sobre su ataque y las heridas que recibió. Eso podría significar que el conocimiento fue crucial para identificar al atacante y posiblemente sus motivos. Si Orihime seguía esa lógica, significaba que estaba tratando de ocultar esas dos cosas porque conocerlas las ponía en peligro. Quizás el atacante le dijo que no dijera nada bajo la amenaza de ir tras el resto de ellos. Manteniéndolos a distancia los estaba protegiendo, o al menos pensó que los estaba protegiendo. Obtener una respuesta directa de Ishida-kun era casi imposible, pero podía sentirlo y posiblemente reconstruir más el misterio. ¿Vas a estar bien? Preguntó Tatsuki. Incapaz de mantener el dolor fuera de su expresión, buscó mirar su regazo en su lugar. Desconocido para ella, no pudo escapar a la atención de Uryuu. Sí. Adoptó un tono más suave. El intento de Arisawa de mantener su actitud indiferente fracasó. No fue lo suficientemente rápida para ocultarle sus miedos. Realmente temía por él. Uryuu no había hecho mucho para convencer a Inoue-san o Kurosaki de que él era la imagen de la salud perfecta. Mis puntos de sutura aguantaron bastante bien. Orihime no había dicho nada sobre puntos de sutura. El hecho de que Ishida tuviera que aclarar sus puntos de sutura retenidos significaba que existía una posibilidad real de que hubieran fallado. Si quería que eso la consolara, fracasó asombrosamente. ¿Dónde estaban los puntos de sutura de todos modos? Su camisa no estaba completamente cerrada, lo que dejaba al descubierto parte de su pecho vendado. ¿Fue ahí donde estaban los puntos de sutura? Se veían lo suficientemente limpias. No estaban manchados de sangre. Estaban aguantando bien si los puntos de sutura estaban allí. Sin embargo, no podía ver sus brazos o piernas. Podrían haber estado con la misma facilidad en esas partes de su cuerpo. Ahora deseaba que lo hubieran pillado indecente solo para poder ver mejor sus áreas cubiertas. Eso sonó más sucio de lo que pretendía. Fue bueno que leer mentes no fuera uno de Ishida. Voy a estar bien, Arisawa-san, aseguró Uryuu. La pobre mujer estaba palideciendo. Eso no le gustó en absoluto. ¿Está seguro? Ella soltó. Podía sentir su mirada vagando sobre él con tanta fuerza que Arisawa bien podría haber estado usando sus manos para inspeccionarlo. Sus ojos azules encontraron sus ojos marrones. Uryuu hizo todo lo posible para proyectar un aura relajante. Soy positivo. No había eliminado todos sus miedos, pero no estaba tan frenética como antes. Eso fue suficiente para Uryuu. Esos ojos marrones se clavaron en su mirada azul.
No tenían ningún interés en ir a ningún otro lado. Notó que sus ojos brillaban con afecto y algo más crudo y más concentrado que no podía identificar por su vida. Aún así, Arisawa se negó a apartar la mirada de él. Esto fue curioso. Orihime estaba en conflicto sobre cómo sentirse sobre el desarrollo entre su mejor amiga y su compañera miembro del club de manualidades. Si esto hubiera sucedido hace una semana, se habría sentido extasiada. Tatsuki estaba sonriendo amorosamente a Ishida-kun. Después de esta pequeña exhibición, ya no podía negar que tenía sentimientos románticos por su kinky residente. Habría sido el sorbo de victoria más dulce que había tenido desde que ella e Ichigo se proclamaron su amor. Lo romántico en ella estaba siendo empujado a un lado por la parte más seria de Orihime. Esa parte le gritaba que este no era el momento ni el lugar para disfrutar del potencial de Tatsuki e Ishida-kun para ser pareja. Orihime obedeció la parte lógica. ¿Podrías decirnos qué te pasó ahora? El momento entre sus amigas se detuvo estrepitosamente. Ishida-kun desterró toda emoción y se volvió impasible. El cambio fue radical, pero la transición fue tan perfecta que casi no se sintió fuera de lugar. Ahora la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. ¿Puedes decirnos quién te atacó? Uryu se cubrió de silencio. Actuó como su barrera contra el mundo, o más específicamente contra Orihime. Ishida-kun, ¿sabes por qué te han atacado? Se volvió a utilizar el silencio. Ishida-kun, por favor contéstame. Eran momentos como este cuando deseaba poder leerlo tan bien como podía a Ichigo. Años de amistad le dieron las herramientas para decodificarlo parcialmente. La pregunta era, ¿sería suficiente? Sucedió tan rápido que las cosas están un poco borrosas en este momento. Orihime sabía que eso era falso desde el principio. Alguien tan analítico como Ishida-kun se habría asegurado de absorber la mayor cantidad de detalles posible, incluso si el ataque hubiera sucedido en un instante, como afirmó. ¿Está seguro? Orihime le dio un codazo con cuidado. Era mejor que ella estuviera aquí sin Ichigo. No habría tenido la resistencia para esto e Ishida-kun habría estado presionando sus botones para provocar una pelea y distraerlo de la situación en cuestión. Asano-kun y Kojima-kun nos contaron lo que pasó ayer. Hizo una pausa esperando ver si su rostro delataba algo. Esas esperanzas se frustraron instantáneamente. La máscara que llevaba no delataba nada. Dijeron que te escapaste de ellos. ¿Qué estás insinuando exactamente? Su tono era bajo, pero inconfundiblemente duro. Iba a volver a interpretar el papel de un hombre desalmado. Eso no importaba. Iba a obtener sus respuestas. ¿Fue la razón por la que dejaste a Asano-kun y Kojima-kun porque sentiste que alguien te estaba mirando? Si te estaban observando, ¿eso significa que tu ataque no fue de la nada? Has hecho muchas suposiciones, reflexionó Uryu. Ella no lo llamaría amargo, pero el dolor lo atravesó. Tatsuki también lo notó y estaba tan desconcertado como Orihime. Por favor, déjalo en paz, Inoue-san. ¿Hablas en serio? Tatsuki ladró. Orihime hizo una mueca. Escuchó ese tono cuando Tatsuki estaba extremadamente molesto con ella. Escucharlo fue suficiente para hacer que su piel se erizara y el temor de hundirse en su corazón. Esto no concierne a Inoue-san ni a ti. Preferiría no involucrar a nadie más. Orihime hizo una mueca más. Ishida-kun no se dio cuenta de cómo estaba echando combustible en la mecha encendida al temperamento de Tatsuki. El pobre niño ni siquiera podía verlo. No tenía automóvil, pero no es nada que no pueda manejar por mi cuenta. Es mejor para usted si no me hace ninguna pregunta y se mantiene alejado. Orihime cerró los ojos. No necesitaba ver a Tatsuki mientras agarraba a Uryu por la nuca o escuchar el gruñido que la mujer de cabello negro producía. ¿Qué demonios te pasa? Esto iba a ser feo. Por algún milagro o un aferrado sentido de obligación, la proclamada diosa de Karakura-hai se obligó a abrir los ojos y mirar. Era su deber detener a Tatsuki en caso de que estrangulara a Ishida-kun hasta la muerte en su rabia. Uryu era la encarnación de la moderación y la compostura. Difícilmente se podría decir que Tatsuki lo estaba manejando con rudeza. La capacidad de mantener la compostura tuvo el efecto secundario de aumentar el fuego, que era la ira de Tatsuki en un infierno furioso. Esa es una pregunta extraña, o más bien es una forma extraña de formular tu pregunta, proclamó Uryu. Su agarre se apretó mientras ejercía más fuerza sobre él. No estoy de humor para esto. Ella usó la mano libre para señalarse a sí misma y luego a él para indicar a qué se refería. Explica, ella se enfureció. Eran polos opuestos en este caso. Tatsuki estaba furioso, mientras que Uryu estaba sereno y frío.
Difícilmente eran una mujer y un hombre, al menos no ahora. Orihime vio dos fuerzas opuestas chocando entre sí. Ninguno de los dos cedería ni una pulgada de terreno en esta arena. Ella fue una ocurrencia tardía para ellos en este punto. Uryu comenzó a responder. La forma en que formula su pregunta es como si me preguntara si mi respuesta a Inoue-san fue el resultado de mi condición en lugar de mi estado de ánimo. Es extraño porque estoy realmente lesionado, así que hay algo mal en mí. Un fuerte golpe sonó a través de la habitación. La incredulidad y el asombro estallaron dentro de los gélidos orbes azules que eran sus ojos. Las emociones contradictorias que estaba experimentando reflejaban las que corrían por las venas de Orihime. Si Orihime no lo hubiera visto por sí misma, no habría creído que Tatsuki había abofeteado a Ishida-kun. La violencia física no era ajena a Tatsuki, pero golpear era más su estilo. Las bofetadas simplemente no encajaban con todo lo que sabía sobre su mejor amiga y su pseudo hermana. Golpear a una persona herida tampoco era su estilo. Ishida-kun la estaba haciendo ir en contra de su mejor naturaleza. Tatsuki estaba furioso con él. Fue todo lo que pudo hacer para evitar golpear más el membrillo. Herido o no, se merecía mucho peor de lo que estaba y ella estuvo tentada de entregárselo. Al final, su sentido de la decencia humana le impidió actuar. Para alguien tan inteligente, estás actuando como un idiota. Una sensación de satisfacción surgió de ella cuando vio que él todavía estaba conmocionado por su acción. Le sirvió bien. ¿Cómo puedes terminar así y no pensar en decirnos nada? Como dije, Inoue-san sería mejor no involucrarse y preocuparse por otras cosas. La respuesta le dio a Uryu otra bofetada. ¿Cuál es tu problema? Ishida, podrías haber muerto. Te escapaste por tu cuenta y podrías haberte matado sin que ninguno de nosotros supiera lo que estaba pasando. ¿Pensaste en eso mientras estabas sentado aquí? ¿Enfurruñado todo el día? No lo habría hecho. El idiota egoísta ni siquiera había considerado eso con su vasto intelecto. Eso era lo que más la cabreaba. No había pensado en ninguno de ellos cuando se fue solo. Ahora estaba tratando de actuar con calma como si nada hubiera pasado. ¿Crees que lo que te pasó no nos impacta a ninguno de nosotros? ¿No crees que impacte a Orihime? Sí. Ella levantó la mano para abofetearlo de nuevo. Uryu se preparó para el golpe que se avecinaba, pero Orihime detuvo a Tatsuki. El reconocimiento llegó a ella y la impulsó a evitar que Tatsuki golpeara a Uryu por tercera vez. Parada. Ella instó. Por un breve momento, Orihime temió que sus súplicas pasaran desapercibidas, pero Tatsuki dejó caer su mano y soltó a Uryu por si acaso. Luchando por encontrar algo con lo que mantener sus manos ocupadas, Tatsuki tuvo que conformarse con cruzarse de brazos. Sin embargo, su estado de ánimo no había mejorado. Un silencio aprensivo se apoderó de la habitación. Tatsuki fulminó con la mirada al Kinki caído, mientras desviaba la vista hacia su regazo. Estuvieron así por lo que se sintió como una terrible eternidad divina, pero Orihime sabía que no podían haber sido más que minutos. Sus aspiraciones de lograr que Ishida-kun se abriera se estaban incendiando. Orihime estaba fuera de sí tratando de pensar en una manera de volver a encarrilar todo. Quizás lo mejor que se puede hacer ahora sería dejar las cosas pasar por ahora. Podrían prevalecer cabezas más frías. Cualquier cosa que Tatsuki dijera en este momento habría sido pura emoción. No necesitaban eso ahora. Si Ishida-kun tenía tiempo para reflexionar sobre lo que dijo Tatsuki, entonces existía la posibilidad de que se recuperara. El tiempo tendría que ser su aliado. Con un poco de suerte, ese aliado podría ayudarla a resolver esto. La enfermera dijo que podían quedarse más tiempo que las horas de visita. Ella estaba planeando usar eso a su favor. Has estado callado todo el día. Ikumi miró a su empleada inquisitivamente. Por lo general, podía configurar su reloj todas las veces que Ichigo se quejaba o se quejaba de algo. En el tiempo que pasaron juntos, se convirtió en una especie de ritual. Trataba de dejar de trabajar y ella le gritaba hasta que lo hacía. Él diría que ella era una conductora de esclavos y ella lo llamaría Olga-san. Fue toda una canción y bailar con ellos. Ikumi se había acostumbrado. Sus bromas habituales no se encontraban por ningún lado hoy. El chico de cabello naranja entró e hizo todo el trabajo que ella le dio sin cuestionar ni quejarse. Ikumi tuvo que frotarse los ojos cuando Ichigo le pidió que comenzara tan pronto como golpeó la puerta. Apenas podía creer que fuera el verdadero Ichigo, pero el hombre ante ella tenía el mismo taco mezquino que Ichigo. Ikumi dudaba sinceramente que tuviera un gemelo en el mundo. Tenía que aceptar que este obediente Ichigo era el mismo que su desafiante Ichigo-chan. ¿Tengo? La cuestionó.
Ichigo se encogió de hombros y continuó con el papeleo que ella le había dado. Se acabó el día. Tachaban los trabajos que habían completado y firmaban la confirmación a sus clientes para hacerles saber que el trabajo se había hecho. Sí, has estado muy callado, reiteró Ikumi. Era dócil en comparación con su habitual energía y sangre caliente. Se preguntó si habría tenido una discusión con su novia. Los romances de adolescentes podrían poner un resorte en sus pasos, pero también podrían transformarlos en completos extraños. Vagamente recordó lo que Shiori le dijo sobre lo retraído que se volvió la última vez que él y Orihime tuvieron una gran pelea. Por lo que estaba viendo aquí, sonaba similar a lo que le dijo Shiori. ¿Cómo está Orihime-chan? Ella aventuró. Ella está bien, respondió claramente. Ikumi pensó que daría más detalles, pero no dijo nada más. Se dio cuenta de que tendría que hacer más para que el adolescente la atrajera. ¿Cómo van las cosas entre ustedes dos? ¿Tuvieron una pelea o algo? No. Acabamos de tener una cita nocturna después del tiempo más largo. Nos divertimos. Los problemas de novia no fueron la razón de su cambio de actitud entonces. Volvió a la mesa de dibujo para ella. ¿Su familia está bien? Todos ellos están bien. Ikumi refunfuñó. Todas las respuestas breves que le estaba dando se estaban volviendo molestas. Necesitaba hacer que se derramara. Este tranquilo y agradable Ichigo era desconcertante. Ichigo-chan, ¿por qué estás siendo tan tonto en el barro? Ella se quejó. Odiaba cuando ella lo llamaba Ichigo-chan con pasión. Incluso después de un día agotador llamándolo, eso podría revitalizarlo para luchar contra ella durante todo un día. ¿Eso crees? Murmuró sombríamente. ¿Eso fue todo? ¿No iba a saltar sobre ella? ¿Dónde estaban los fuegos artificiales? ¿Dónde estaban los gritos? ¿Dónde estuvo toda la pelea? Este no era el Ichigo que ella conocía y toleraba, tal vez le gustaba de vez en cuando. Está bien. Ya he tenido suficiente de esto. Escúpelo. ¿Qué está pasando contigo? Levantó la vista del periódico y afortunadamente la miró a los ojos. Al menos ella tenía toda su atención. Nunca estás tan callado. Nunca te vuelves cuando te llamo Ichigo-chan. Dime qué pasa. El afecto maternal fluía naturalmente a través de ella. Era difícil creer que hubo un momento en el que le preocupaba no poder ser madre cuando ese instinto se activaba automáticamente ahora. Ichigo respiró hondo, ganando tiempo o tal vez estaba tratando de ordenar sus pensamientos, ella no lo sabía. Hay muchas cosas en mi mente últimamente. No quiero aburrirte con eso. No le gustó el sonido de eso. Ikumi no era la madre de Ichigo. Gracias a Dios por eso, porque era demasiado joven para ser su madre. Sin embargo, tenía debilidad por el niño. Todos los meses que habían estado trabajando juntos habían provocado que ella se encariñara con él. Era demasiado joven para ser una figura materna para él, pero podía verse a sí misma actuando como una hermana mayor. Parte de ese trabajo consistía en escuchar y dar consejos. Vamos. Puedes decírmelo. No es que pase tiempo con alguien que conoces, así que no hay posibilidad de que se lo cuente a nadie. Ella pensó que la última parte podría ser tentadora para él, pero Ichigo ni siquiera se había movido. Regodeándose por otro intento fallido de hacer que su empleada hablara, Ikumi suspiró. Entiendo que a veces no quieres hablar de tus problemas. Dios sabe que yo estaba de la misma manera no hace mucho. Él resopló. Normalmente eso le habría costado caro, pero decidió darle un respiro. Esa respuesta inteligente fue la primera señal del buen Ichigo, así que esta vez lo dejaría pasar. Si seguía así, ella no sería responsable de lo que hizo. A veces ayuda a hablar de ello. Tal vez tener una perspectiva diferente. No puedo hacer que me hables, pero recuerda que si alguna vez necesitas un oído para escuchar, puedes venir a verme. Los adultos están aquí para ayudar a los niños. Puedes pensar en mí como una hermana mayor. Tengo más de la justa experiencia que tengo. Dejó escapar una pequeña risa. Ikumi se sintió orgullosa de sí misma hasta que dijo, creo que serías más como una madre. ¿Madre? La consideraba una madre. La consideraba una madre. Él pensó en ella como una madre. Estás ciego. Soy demasiado joven para ser tu madre, idiota. Podía sentir los ojos de Ichigo escrutándola. La joven madre se volvió un poco inconsciente acerca de su apariencia. Ella no debería estarlo. Ikumi sabía que se veía increíble para cualquier edad. Si estaba siendo honesta consigo misma, era una bomba. Los chicos de su edad o incluso más jóvenes todavía babeaban por ella. ¿Por qué demonios debería preocuparse por lo que pensaba?
Era patético dejar que su autoestima fuera determinada por la opinión de este chico. Ella era patética. ¿No realmente? Podrías pasar por mi madre. Haz que te revisen los malditos ojos entonces. Le gritó ella. La única razón por la que piensas en mí como una madre es por Kaoru. Te garantizo que si no lo tuviera y me conocieras, pensarías totalmente que soy una chica universitaria. La pequeña mierda tuvo el descaro de aparentar pena por ella. ¿Cómo podía extrañar su atractivo sexual? Ella era un bebé. Olvida que incluso dije algo. No puedo creer que realmente me preocupara un mocoso ingrato como tú. Debería haber disfrutado el hecho de que cerraste esa bocaza tuya. Ikumi-san, convocó Ichigo. Gracias. Él le dio las gracias. Él realmente le dio las gracias. Justo cuando pensaba que el niño se había dado cuenta de que tenía que ir y decir algo agradable. Era molesto la mayor parte del tiempo, pero era capaz de ser dulce de vez en cuando. Ichigo podría haber sido su molesto hermano pequeño. La incomodidad se había disipado entre ellos. Pronto volvieron a su ser argumentativo normal durante el resto de su turno. Es raro que tenga que recordarte cuando terminó tu turno. Ichigo le lanzó una expresión de insulto. Todo estaba bien en el mundo para Ikumi. Cuando me das mucho trabajo es más difícil llevar la cuenta del tiempo, se quejó Ichigo. Me sorprende que no se aprovechara de mí y me mantuviera en mis horas de trabajo solo para empezar mañana. Soy una jefa justa y honesta. Nunca me aprovecharía de ti de esa manera, declaró. Si quisiera que trabajaras horas extras, simplemente te obligaría a hacerlo. Eres tan generoso, dijo con sarcasmo. Ikumi lo ignoró y eligió abrazarlo como un cumplido. Ya es hora de que te des cuenta. El gemido que vino a continuación le trajo más placer del que debería. Te necesito fuera de todos modos. Tengo mis propios planes, ¿sabes? Sí, sé que tienes que preparar la cena para Kaoru y fingir ser la mejor madre del mundo, dijo la ex sustituta, despectiva. No es que sea de tu incumbencia, pero Kaoru se quedará en la casa de un amigo esta noche. He hecho algunos planes para salir a la ciudad yo misma, se jactó. Ikumi se preparó para los comentarios inteligentes que vendrían, pero nunca lo hicieron. En cambio, Ichigo miró a la pared y se alejó de ella. Había sido madre el tiempo suficiente para reconocer esta vieja táctica de evitación cuando la vio. La estaba evitando deliberadamente porque estaba tratando de ocultar algo. ¿Qué le estaba ocultando? Será mejor que me vaya. Te veré mañana. Ichigo no había esperado a que Ikumi respondiera. Salió corriendo por la puerta lo más rápido que pudo sin realmente echar a correr. Después de todo, no volvieron a la normalidad. Fuera lo que le pasaba, ella jugó un papel en ello o al menos Ichigo no deseaba que ella lo supiera. Se preguntó si la repentina incomodidad de Ichigo a su alrededor tenía algo que ver con el hombre de las cicatrices que vino a verla hace una semana. Debía haber esperado que el hombre volviera con ellos en cualquier momento. Él podría haber estado preocupado de que ella aceptara el trabajo e investigara a su padre. Si él piensa que aceptaría ese trabajo, entonces es un idiota. Yo no haría algo así, pero tampoco estoy siendo franco con él. Habían estado allí durante más de una hora y tenían poco que mostrar. Orihime observó discusiones constantes entre Tatsuki e Ishida-kun. Bueno, ella observó a Tatsuki desahogar su enojo con Ishida-kun mientras él asimilaba todo. Él ensartaba algunas palabras escogidas por él mismo que sirvieron para acariciar el enojo de Tatsuki. Ella jugó como mediadora y, para su mérito, apagó incendios. Ella había dirigido la conversación a temas más agradables, como lo que pasó hoy en la escuela o el día de chicas que ella y Tatsuki tuvieron con Yusui Karin, pero nunca duró. Tatsuki desató su furia sobre Ishida-kun, repitiendo el ciclo de nuevo. Si tenía suerte, había intermedios en los que podía trabajar en sus preguntas. Eso usualmente terminaba reavivando la pelea. Ishida-kun solo repetiría que debería mantenerse al margen y preocuparse por otra cosa. Fue un proceso enloquecedor. Ishida-kun estaba totalmente en contra de dar respuestas reales. Ella entendió que él estaba siendo así para protegerlos. Todo lo que estaba dispuesto a hacer para protegerlos mostraba la profundidad del amor por sus amigos. Orihime lo apreciaba por hacerlo, pero no podía negar lo irritante que era al mismo tiempo. Eran más fuertes juntos. ¿Por qué no podía hacer que él viera eso? Tenían que ser un equipo ahora más que nunca si querían encontrar a Sado-kun o descubrir la identidad de este nuevo enemigo que había aparecido de la nada. Tus visitantes todavía están aquí, dijo una voz suave pero divertida. Orihime se giró hacia la fuente de la voz. Ryuken estaba de pie en el camino de la puerta con una bolsa en la mano.
Estaba tan absorta en sus pensamientos que no había escuchado la puerta abrirse o el Ishida mayor era tan ligero de pies que podía moverse silenciosamente. Podrían haber sido ambos. Hola, Orihime-chan. Orihime obligó a sus labios a moverse hacia arriba mientras reunía el buen humor que se requería de ella para ser cortés. Fue un pobre intento de enmascarar su agravio. Ishida-san solo lo estaba agregando. Eso sonó terrible. La verdad era que ella no tenía ningún problema con el propio Ishida-san, pero con él allí, lo poco que estaba obteniendo de Ishida-kun cesaría por completo. Hola. Déjame presentarte a Tatsuki-chan. Tatsuki no había dejado que su ira le impidiera sus buenos modales. Ella fue agradable con el padre de Ishida-kun, quien le devolvió su amabilidad. Ryuken no estaba ciego. Podía sentir la atmósfera tensa dentro de la habitación. Fácilmente dedujo que su hijo era la causa de su mal concebido esfuerzo por alienar a sus amigos. La ejecución de Uryu dejó mucho que desear. Ambas chicas se quedaron con él durante más de una hora. Le informé a su escuela de su accidente. Pude conseguir su tarea hoy, pero no espere que tenga tiempo suficiente para recogerla por usted todos los días. En primer lugar, nunca te pedí que lo consiguieras, replicó Uryu, sin amabilidad. Ryuken ignoró la reacción de Uryu, actuando como si su hijo no hubiera dicho nada en absoluto. Tendrás que hacer un arreglo con uno de tus amigos para que te traiga tu trabajo. Es tu último año de secundaria. No te serviría de nada si este revés te impidiera graduarte a tiempo. Por supuesto que deberías prepárate para los exámenes de ingreso a las universidades. Una sonrisa amarga se formó en los labios de Uryu. No es propio de ti que te preocupes por lo que hago. ¿Está mal que un padre se preocupe por la educación de su hijo? Ryuken respondió. Haré los arreglos. No necesito que me consigas mi trabajo. Uryu frunció el ceño a su padre como si el hombre fuera menos que mugre, apenas digno de su tiempo o atención. Orihime entristeció ver la evidencia del vínculo desintegrado entre padre e hijo. Siempre y cuando quede claro, dijo Ryuken. Dejó la bolsa, que probablemente tenía los libros de Uryu dentro, sobre la mesa junto a su cama. La última vez que revisé tus heridas estaban bien. Echemos otro vistazo. ¿Deberíamos estar aquí mientras haces eso? Preguntó Orihime. Ryuken se apresuró a descartar sus preocupaciones. Esto solo tomará un poco de tiempo para revisar. Todo se ve lo suficientemente bien. Probablemente debería cambiar los vendajes en otra hora, pero el sangrado se ha detenido por ahora. Parece que sus heridas no empeoraron al tener visitas, dijo el hombre reiteró burlonamente las palabras de su hijo de anoche. Uryu no había mordido el anzuelo. Se apartó de su padre. Es demasiado esperar que hayas informado a tus amigos sobre lo que pasó. Como era de esperar, Ryuken fue ignorado. Tu hijo está siendo un idiota, hizo un puchero Tatsuki. Orihime, mortificada, hundió la cara entre las manos. Tatsuki insultó a Ishida-kun en la cara de su propio padre. Seguramente su amiga tenía más sentido común que eso. Independientemente de sus problemas, Ishida-san estaría molesto con alguien por insultar a su hijo. Se preparó para ver a un Ishida-san infeliz, excepto cuando lo vio, una sonrisa de cosquillas bailaba en sus labios. Al menos tienes amigos inteligentes, se dijo Ryuken. Orihime-chan, me gustaría pedirte algo. ¿Te importaría si te pido que me sigas afuera? Sí, le importaba. Necesitaba estar aquí para hablar con Ishida-kun. Quería decirle eso, pero la sanadora no se atrevió a expresarlo. Orihime simplemente no tenía ganas de ser tan grosero. Ishida-san había sido cortés con ella. Se merecía lo mejor de ella a cambio. No, no me importa en absoluto. El sanador castaño fue con el doctor y dejó a Tatsuki e Ishida-kun solos. No fue hasta que salió por la puerta que se le pasó por la cabeza que dejarlos allí solos podría ser una mala idea. Tenía que hacerlo rápido para que no se mataran entre sí. Por favor sígame. Ryuken se alejó de la habitación de su hijo y de ella, dejando a Orihime aturdida. Por favor, intente mantenerse al día, ordenó. Sus piernas cobraron vida. Orihime corrió tras él hasta que estuvo detrás de él. Habían puesto una distancia considerable entre ellos y la habitación de Ishida-kun. Por la vida de ella, Orihime no podía comprender por qué Ishida-san la estaba sacando de la habitación de su hijo o por qué tenían que estar lejos para empezar. Ishida-san, ¿qué está pasando? Ryuken se dio la vuelta. No estaba mirando a Orihime. Ella lo vio mirando más allá de ella. Al parecer quedó satisfecho con lo que vio porque se detuvieron. Estamos lo suficientemente lejos ahora. Dime, ¿qué te dijo Uryu exactamente cuando le preguntaste sobre el ataque? La comprensión la inundó. Quería asegurarse de que Ishida-kun y Tatsuki no los escucharan.
Por eso lo sacó de la habitación. Se sintió tonta por no ver eso antes. No me ha dicho nada. Estoy seguro de que eso no es cierto. Dime lo que te dijo, no quiero que no te lo haya dicho. Perplejo por la desconcertante frase que Ryuken le había dicho antes de que su Orihime se congelara. El padre de Ishida-kun había sido amable con ella, pero la forma en que el hombre se comportaba le recordaba a un instructor estricto. Era el tipo de hombre que una persona no quería decepcionar ni enfadar. Orihime se retorció mientras repasaba desesperadamente todo lo que le dijo a Ishida-kun hoy. El director no presionó y la esperó pacientemente. Respiró hondo y aclaró sus pensamientos. Ishida-kun no le había dicho mucho, pero le dijo algunas cosas. Me pidió que lo dejara en paz y dijo que esto no era de mi incumbencia. Dijo algo sobre que era mejor que me preocupara por otra cosa. ¿Fueron esas sus palabras exactas? No. Esas no fueron sus palabras exactas, pero dijo cosas similares. ¿Es eso importante? Creo que podría ser, dijo Ryuken pensativo. Lo que me acaba de decir respalda mis hallazgos. ¿Tus hallazgos? Repitió sin pensar. Espera, ¿fuiste a investigar por tu cuenta? Su espíritu se disparó. Esta era su oportunidad de obtener las respuestas que ansiaba. Su boca se secó por la anticipación. Supongo que podrías decir eso. No he ido a la escena donde encontraron a Uryu, pero he estado examinando sus heridas extensamente desde que llegó al hospital. Durante la operación noté residuos de Reiatsu en las heridas. Honestamente, mientras llamé a esto Reiatsu, dudaba si debería siquiera referirme a él como tal. De todas las cosas que Orihime imaginó escuchar a Ishida-san decirle, lo último que pensó que le diría era que había Reiatsu que podrían no ser Reiatsu. Reiatsu era la fuente de todos sus poderes y técnicas sobrenaturales. Ishida-kun era demasiado poderoso para ser herido por un matón común. Todos dieron por sentado que su atacante tenía que haber sido alguien poderoso, lo que significaba alguien que poseía una gran cantidad de Reiatsu. Aprendió que esa suposición era incorrecta o no del todo correcta según lo que acababa de decirle Ishida-san. En ese momento no reconocí este tipo de Reiatsu. No pude examinarlo tan a fondo como me hubiera gustado durante la cirugía. Mi principal preocupación era salvar al paciente. Como debería haber sido, pensó el sanador. No podía culparlo por concentrarse en garantizar la supervivencia de su hijo en lugar de estudiar un tipo desconocido de Reiatsu. Las heridas eran lo suficientemente graves como para poner en peligro la vida, lo que también significaba que estarían muy infectadas con el Reiatsu extranjero, lo que me dio tiempo suficiente para estudiarlo más a fondo. Tras un examen más detenido, pude determinar desde el principio que quien cortó a Uryu no era un Ueko o un Shinigami. ¿No podría haber sido un Arrancar entonces? Esta no sería la primera vez que un Arrancar vino a un Manuworld para comenzar problemas. Si hubiera sido un Arrancar lo habría sabido instantáneamente. Me he encontrado con Arrancars imperfectos y perfectos suficientes veces a lo largo de los años para reconocer su Reiatsu. Su Reiatsu tiene su propia firma única, pero no es fundamentalmente diferente de la de un Ouyou. O el Reiatsu de un Shinigami. Es una fusión de los dos tipos, de ahí que sean híbridos de los dos. Esto ni siquiera se sintió como el tipo de Reiatsu que emiten los Wizards. Era una ilusión de su parte pensar que la solución sería tan simple como que Ishida-san no reconociera el Reiatsu de tipo dual de un Arrancar. Debería haberlo sabido mejor. ¿Qué tiene esto que ver con lo que me dijo Ishida-kun? Estaba llegando a eso, explicó Ryuken, frígidamente. Orihime se sonrojó. Ryuken podía ser paciente con la gente, pero no había duda de que detestaba las tonterías. La fría recepción que soportó fue la manifestación de ese hermoso rasgo. Como estaba diciendo, el borde afilado alrededor de sus palabras la hizo escuchar con atención por temor a ser castigada. Este nuevo tipo de Reiatsu probablemente no sea generado por un enemigo común. Lo más probable es que la víctima haya sido tomada por sorpresa por esto y simplemente no pudo discernir nada significativo sobre su atacante. No es que no nos esté diciendo mucho, sino que no puede decirnos mucho. ¿Ishida-kun nos estaba contando todo lo que sabe? Orihime estaba avergonzada de sí misma. Pensó que Ishida-kun se negaba a confiar en ella cuando era ella quien no había confiado en él. No te sientas culpable. Es posible que Uryu no sepa tanto como asumiste, pero está ocultando lo que aprendió del enemigo. Está tratando de aislarse del resto de ustedes bajo la estúpida creencia de que él es el objetivo. Estaba en total desacuerdo con la opinión de su hijo incluso más que con Orihime. Se trataba de algo más que de Ishida-kun. Sado-kun también tenía que estar involucrado en esto.
Su intuición le gritaba que la desaparición de su gentil gigante estaba conectada a todo esto ahora. No puede ser una coincidencia. Esto es solo mi suposición, pero este enemigo podría ser un humano que ha obtenido un poder desconocido. Le robaron el aire de los pulmones. Su cuerpo quedó petrificado a excepción de sus orbes color avellana ensanchándose. Humano, el nuevo enemigo que los había estado atormentando podría ser humano. Hace más de un año, Kurosaki me informó que Urahara sintió que algunos humanos con poder espiritual llegaban a la ciudad de Karakura. En ese momento no había evidencia de que estas personas representaran una amenaza. En todo ese tiempo desde que Urahara sintió su llegada, no ha habido un incidente que involucró a estos humanos. No sería raro que las personas con una conciencia espiritual inusualmente alta se sintieran atraídas a un lugar con poder espiritual. De hecho, era ridículamente común ver cómo los humanos sintonizados espiritualmente se sentían atraídos entre sí. Ryuken había descartado la migración de estos humanos para ser solo otro caso de esto. Sin embargo, esta hipótesis perdió una fuerza tremenda a la luz de los desarrollos recientes. Tener en cuenta cómo nadie sintió al atacante anoche sugiere que él o ella es capaz de integrarse perfectamente en nuestro entorno. No hay rastro de una brecha entre las dimensiones abiertas o cerradas. Este tipo desconocido de Reiatsu no es de un Shinigami o un Ouyou. Todas esas cosas apuntan a señales de que el atacante es un humano. Hemos visto los resultados contigo y Sado-kun. Los humanos, que han obtenido habilidades anormales y extraordinarias que exceden la norma, aunque raras no son imposibles. Apostaría a que este enemigo es como tú o Sado-kun en ese sentido. Los humanos como Sado-kun y ella estaban ahí fuera. Francamente, le costaba creerlo. Los dos habían pasado por circunstancias tan específicas y ambientales para despertar sus habilidades que más humanos como ellos en el mundo sonaba como pura fantasía. Su línea de pensamiento podría haber sido simplemente su propia arrogancia en el trabajo. Si pudieran desarrollar sus poderes, ¿por qué otras personas no podrían hacerlo? Es imperativo que estés en guardia, suplicó Ryuken. Si los humanos con poderes espirituales vinieron aquí a la ciudad de Karakura, la razón es sin duda por ti y tus amigos. Todos ustedes son humanos con poderes espirituales. Como Kinki, Uryu también entraría en esa categoría. Si fuera atacado, entonces deberíamos al menos prepárate para que tú o Sado-kun sean atacados a continuación. Necesitaba sentarse y procesar todo. El sanador atribuyó a sus piernas que aún la mantenían despierta hasta un pequeño milagro. Un toque relajante descansó sobre su hombro. Ishida-san ofreció simpatía a su manera. Estaba fuera de su zona de confort, pero se tragó su incomodidad para desterrar sus demonios. Ayudó a ver qué le importaba. Un pensamiento aterrador apareció en su cabeza. ¿Qué hay de Kurosaki-kun? Ori me vio oscurecerse el rostro del hombre. Su estómago se retorcía en un nudo. Sus poderes aún se han ido. Es difícil determinar si podría ser un objetivo, pero él es el hombre que derrotó a Aizen. Se ha hecho un nombre por sí mismo. Eso seguramente llamará la atención no deseada. Él solo para estar seguro. Incapaz de encontrar su voz, Orihime asintió con la cabeza sin pensar. Ishida-kun fue atacado. Sado-kun faltaba. La familia de Ichigo estaba siendo vigilada por un hombre al que ni siquiera habían visto todavía. Tenía algunas de las respuestas que buscaba y se sentía más impotente que nunca. Era demasiado tarde para detener lo que ya estaba en movimiento. Pasó una hora antes de que Ikumi se fuera. Ichigo tenía que mantenerse lo suficientemente escondido para que Ikumi no lo viera, pero lo suficientemente cerca de su edificio para poder verla irse o ver a alguien llegar. Cuando se puso el sol y se levantó un viento helado, sintió que el esfuerzo podría haber sido condenado al fracaso. Ikumi notó que algo andaba mal con él. Podría haber sospechado que él escuchó su conversación. Pensó en alejarse al menos 2 veces solo para expulsar esos pensamientos y seguir adelante. Su jefe salió cuando salió el cielo nocturno y se le entumecieron las piernas. Por extraño que parezca, no le importaba. Ikumi había renunciado a conducir su camioneta. Dondequiera que se llevara a cabo esta pequeña cita, debe haber estado lo suficientemente cerca como para que ella caminara hasta allí. Eso se adaptaba a sus necesidades. Sería más fácil seguir a Ikumi si ella fuera a pie que si tomara la camioneta. No fue difícil seguirla. Su jefe ni siquiera estaba tratando de ser discreto, lo que significaba que ella no había sospechado que la siguiera. Ella confía en ti. Nunca se le pasó por la cabeza que la seguirías. Castigarse a sí mismo por traicionar la confianza de Ikumi no lo iba a llevar a ninguna parte.
El ex sustituto lo obligó a bajar. Tenía una buena razón. Era su culpa que Urahara la estuviera sacudiendo. Era su responsabilidad asegurarse de que ella estuviera a salvo. La seguridad de Ikumi podría estar en duda. Esta reunión los había llevado a una parte sórdida de la ciudad. Su vecindario no era uno de los mejores, pero en su mayoría era seguro. Donde estaban ahora estaba deteriorado cerca de las afueras de todo. Ikumi podía cuidar de sí misma. Podía vencer a un hombre que le doblaba en tamaño, pero por la noche había matones y aspirantes a matones que estaban ansiosos por encontrar problemas donde pudieran saltarla fácilmente, eso no le gustaba. Tuvo que dárselo a su jefa mientras ella caminaba con arrogancia en su paso y tenía un brillo demoníaco que desanimaba a cualquier delincuente que la viera de acercarse a ella. Ir a un callejón no había sido tan desastroso como lo hubiera sido para la mayoría de las otras mujeres por la noche. Ichigo mantuvo una distancia para asegurarse de que estaba fuera de su línea de visión. El callejón mostró su justa selección de escondites. Urahara tendría problemas para localizarlo allí. Eligió permanecer fuera de la vista, flotando sobre el costado del edificio. Todavía faltaban 5 minutos para las 9 en punto. Verificar la hora en su teléfono le recordó que debía encenderlo en silencio. Con su suerte, Orihime lo habría llamado preocupado porque aún no estaba en la clínica. Debería haberla llamado para informarle de lo que estaba haciendo. El idiota que era, se le olvidó por completo llamarla. Definitivamente no había tiempo suficiente para hacerlo ahora. El destino validó su elección cuando Urahara apareció 3 minutos antes. Llegaste temprano. Aquí estaba pensando que te sorprendería viniendo temprano por una vez. Ichigo solo podía ver la espalda de Ikumi y se dio cuenta de que ella puso los ojos en blanco. No me emocionaría mucho estar aquí 3 minutos antes, se quejó. Ahora, no te enojes, suplicó el dueño de la tienda. Como de costumbre, estaba siendo demasiado alegre y caprichoso. ¿No es algo bueno que no me hicieran esperar esta vez? Ichigo frunció el ceño. Se habían conocido antes. ¿Cuántas reuniones habían tenido lugar antes de esta? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto exactamente? ¿Te das cuenta de que terminé esperándote de todos modos? Señaló Ikumi. Una risa nerviosa vino de Urahara. La mujer coloreó su historia para darle más un cuchillo a Urahara. Supuso que era para vengarse de él por hacerla esperar en sus anteriores reuniones secretas que no tenía ni idea de que habían tenido. Deja de joderme. Tú eres el que me armó fuerte para encontrarme contigo aquí. Vamos a poner manos a la obra. Realmente necesitas bajar la velocidad y oler las rosas de vez en cuando. No hay prisa. Dijiste que tu hijo se estaba quedando en la casa de un amigo. Bastardo. Tuve que arreglar eso en el último minuto por tu culpa. Ichigo retrocedió. Ikumi estaba perdiendo la paciencia. Su volumen estaba disminuyendo, pero la furia estaba peligrosamente cerca de explotar. ¿De qué demonios se trata todo esto? ¿Por qué tuvimos que vernos esta noche? Urahara abandonó el acto de bufón. El astuto cerebro reveló sus verdaderos colores dudosos. Ya te dije que las cosas estaban rodando. Todo tiene que estar en posición pronto. Necesitamos discutir lo que necesito que hagas. ¿No he hecho suficiente por ti ya? Ikumi siseó. ¿Qué podrías necesitar que haga ahora? No podía creer lo que oía. Ella había estado haciendo algo por Urahara. La forma en que ella le hablaba. Ella lo conocía. Su jefe conocía a Urahara. Cuando Jinjo les pidió que lo investigaran, ella solo fingió no conocerlo. No es mucho más de lo que estás haciendo ahora. Necesitas vigilar más de cerca a Kurosaki-san ahora más que nunca. Solo tenemos una pequeña ventana donde todavía es vulnerable. Tengo que actuar mientras él está todavía impotente. Urahara planeaba actuar mientras estaba indefenso y vulnerable. Estaba planeando en su contra. Ikumi estaba involucrado. Su mentor y su jefe estaban conspirando contra él. ¿Se había vuelto loco el mundo? El hombre que vino a ti preguntando por Isin-san, el hombre de la cicatriz, no he encontrado ninguna información sobre él todavía. Él es una variable desconocida. Si su interés está en Kurosaki-san como tú crees, entonces probablemente se acercará a él muy pronto. Esté atento a ese hombre. ¿Qué diablos estás planeando? ¿Por qué estás tan interesado en el regreso del Reiatsu de Ichigo? Me has estado monitoreando eso desde el principio. Ahora estás diciendo cosas como actuar mientras él todavía está indefenso y vulnerable. Nunca he dudado de tus intenciones. Antes, pero todas las cosas que me has hecho hacer, las cosas que dices, me preocupan. Necesito saberlo. ¿Eres el aliado de Ichigo o su enemigo?
Me preguntaste eso la última vez. Te daré la misma respuesta que hice esa noche. Deberías preguntarte si estoy de su lado o no. En el momento en que te quejes. Deja de joderme y dame una respuesta directa. Explotó Ikumi. Ichigo es un buen niño. Tiene familia y amigos. Después de todo lo que ha hecho, se merece una vida normal. Necesito que me digas que estás tratando de ayudarlo o no. Eres su enemigo. Recuerda tu parte en esto, dijo Kisuke, completamente distante. Sonaba tan vacío que Ikumi estaba inquieto. Ella nunca lo escuchó sonar así. Solo me convertiré en un enemigo de Kurosaki-san si se convierte en una amenaza. Como está ahora, está a salvo, pero si se sale de la línea o si su interés difiere del mío, haré lo que sea necesario. Urahara. La interrumpió con una mirada. Te dije desde el principio que no te encariñaras con él. Solo te haría esto más difícil. Recuerda por qué estás haciendo esto. Recuerda que la vida de Kaoru podría estar en juego. Yo entiendo, dijo Ikumi de mala gana. Bien. Me mantendré en contacto. Debes tener cuidado. Tesai-san cree que Kurosaki-san está sospechando. Nunca volvió a pasar por la tienda. Si surge algo, contáctame. La conversación murió. Ellos se irían. Dios, si lo atrapaban, Ichigo hizo una carrera loca antes de que pudieran verlo. Este alt se había echado a un lado. El ex sustituto corrió tan rápido como sus pies pudieron llevarlo. Tuvo que poner distancia entre ellos. Tenía que escapar antes de que supieran que estaba allí. Tuvo que escapar. Tenía que escapar o si no a quien estaba engañando. No tenía idea de lo que estaba pasando a su alrededor. No pudo escapar. Urahara estaba demasiado arraigado en su vida. No había forma de escapar de su alcance. Mierda. Llegó a todos en su vida. Su padre, Ishida, Chad, Orihime, Karin, por el amor de Dios, incluso Ikumi era parte de este gran diseño suyo. Le estaba dando a Karin productos anti-espíritus. ¿Eran esos incluso lo que dijo que eran? Podrían ser Dios sabe qué. ¿Por qué no? Se tomó a Orihime más en serio cuando ella le dijo que Urahara actuaba de manera extraña. Él le dijo que estaba exagerando y que ahora iba a pedirle ayuda. Fue su culpa que ella le contara todo lo que tenía hasta ahora. Era un maldito tonto. No sabía nada de Urahara. Supuso que el hombre era su aliado. Había hecho cosas turbias en el pasado, pero siempre era por una razón o un propósito. Urahara lo entrenó para luchar como Shinigami en primer lugar. Siempre los ayudó cuando lo necesitaban. Sin su ayuda, nunca hubieran podido detener a Aizen. Aizen era su enemigo. Urahara quería detener a Aizen. Entrenó a Ichigo para usarlo como comodín contra Aizen. Ichigo hizo su parte a la perfección. El hecho de que tuvieran un enemigo común en Aizen no significaba que Urahara fuera un buen hombre. ¿Lo había dado por sentado? Idiota, ¿cómo podía asumir ciegamente que Urahara era un buen hombre? Se parecía demasiado a Aizen, sin embargo, confiaba en Urahara con su vida y confiaba en su juicio sin dudarlo. ¿Qué está pasando? Ichigo gruñó. Él se detuvo. No tenía idea de dónde diablos estaba. ¿Qué está pasando que yo no sepa? El hombre de la cicatriz sabía de esto. El hombre de la cicatriz atacó a Ishida y casi le robó la vida. Estaba interesado en todos ellos. Chad y Orihime estaban en peligro. ¿Y si ya tenía a Chad? Tenía que ir a Orihime, pero ella estaría en su casa. Podía decírselo a su padre, pero confiaba demasiado en Urahara. Descartaría las advertencias de Ichigo como divagaciones infantiles. Su padre no confiaba en él. ¿Estaría poniendo a Orihime en peligro si se lo dijera? Urahara ya la estaba usando para espiarlo con el pretexto de que los estaba ayudando. Si ella actuaba de manera diferente a su alrededor, ¿le haría algo? Los Bizarros y Yoruichi eran los aliados de Urahara. Tampoco se podía confiar en ellos. Si tenía a Ikumi de su lado, eso significaba que Masaoka era realmente una planta para él también. Consiguió su trabajo en Ikumi a través de ella. ¿Ahí realmente no hay nada que pueda hacer? Jinjo tenía razón todo el tiempo. No podía confiar en Urahara. Esperar. Jinjo, se había olvidado de Jinjo. Le advirtió sobre Urahara, por lo que al menos sabía que no estaba trabajando con él. Sin embargo, sabía incluso menos sobre Jinjo que sobre Urahara. Urahara podría haber sido el enemigo de Ichigo. Honestamente, no estaba seguro de si eran enemigos todavía. Todavía existía la posibilidad de que esto fuera un malentendido. ¿Podría arriesgarse a ir a Urahara como estaba ahora? Sin sus poderes, no podría hacer nada si Urahara resultaba ser un enemigo como temía.
Tenía todo que perder y nada que ganar si iba a Urahara en busca de respuestas. Tenía que hacer algo. Si Shinjo sabía algo, cualquier cosa sobre los planes o motivos de Urahara, valía la pena correr el riesgo. Tal vez incluso sabía sobre el ataque de Ishida. No podía confiar en Shinjo más que en Urahara. No podía confiar en ninguno de ellos, pero aún podía usarlos como respuestas. Urahara era demasiado inteligente para él. La opción más segura de las dos en este momento sería ir a Shinjo y tratar de sacarle respuestas. Estaba seguro de que el hombre era menos peligroso que Urahara. Necesitaba o quería algo de Ichigo. Eso fue al menos una medida de seguridad de que no lo mataría. Iba a lamentar esto. Fue una idea terrible. Apestaba a desesperación acudir a alguien de quien no sabía nada en busca de ayuda, pero ¿qué otras opciones tenía? Ichigo recuperó la tarjeta negra. Marcó el número antes de que pudiera detenerse. Llegó a un operador. El número desde el que está llamando no está registrado. ¿Es un miembro nuevo? Por favor, diga su nombre. Esta era su última oportunidad de echarse atrás. Debería haber colgado el teléfono y marcharse. Él no hizo eso. En cambio, dio su nombre. Kurosaki Ichigo. Señor Kurosaki Ichigo, dijo el operador. Ya hemos sido informados sobre ti. Bienvenidos a Scorpion.